canal de YouTube, @Globovisión. Por allí estamos leyendo siempre sus comentarios. Vamos a arrancar de inmediato con nuestro invitado del programa de hoy. Ya está con nosotros Becken Sierra, él es CEO de Corporación Norte. Vamos a hablar de tecnología, de innovación, de implementación, además de todo lo que tiene que ver con el despliegue de fibra óptica, que además es un trabajo importante que vienen haciendo. Becken, bienvenido a Noticias Globovisión Tecnología y gracias además por acompañarnos la tarde de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Pues estoy muy emocionado por venir a Globovisión, mi primera vez. Nuestra empresa Norte es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado de las telecomunicaciones y lógicamente nos hemos ampliado a otros gremios en el tema de cine, en el tema agrario y en el tema de turismo. Ok, ¿cómo están además, digamos que agrupando, ¿no? Cada uno de los sectores, entendiendo que obviamente me dices que es una empresa que tiene bastante trayectoria, ya tienen 20 años en el mercado venezolano y además cómo ha sido ese proceso evolutivo y por qué tomar tantas ramas que parecieran como distintas, ¿no? ¿Cómo se interconectan cada una de ellas? Bueno, empezamos en el 2004 con televisión por suscripción. Okay. Hace muchos años cuando coaxial era el único medio de comunicación hacia los hogares. Y después fuimos evolucionando con la fibra óptica. La fibra óptica, después de la pandemia, empezamos a conectar varias ciudades con fibra óptica y mejoró el tema de la conectividad, porque no se olvide que hace un par de años no teníamos banda ancha como lo tenemos ahora. Así que es. Hablamos de 1 giga en adelante. Así es. Hay algo importante, sabes que en estos días estaba conversando con una persona que me decía que no entendía cómo era, o sea, que ella nunca había entendido cómo era el proceso de esta instalación de la fibra óptica y por qué antes entonces no se hablaba de fibra óptica y ahora hay como un despliegue tan importante en todo el país. Y yo quiero que aprovechando tu presencia, pues nos expliques qué tiene que ver en este caso la implementación de lo que es fibra y obviamente cómo repercute eso en el usuario final, en lo que estamos viendo nosotros cuando nos conectamos en el teléfono celular y también obviamente a través de plataformas digitales. Bueno, la fibra óptica empezó hace más o menos unos 10 años a evolucionar, ¿sí? Antiguamente era muy costosa, instalar una red de fibra óptica costaba mucho dinero, pero a medida que fueron saliendo nuevas empresas, nuevas tecnologías, fue abaratando los costos. Y hace más o menos después de pandemia, que fue cuando implosionó eso. Así es. Y hubo fibra óptica a un buen precio y llegamos a tener velocidades como hoy en día, que tenemos velocidades de 1 giga hasta 2 gigas. Así es, y en este momento, obviamente, digamos que el nivel de consumo ha aumentado muchísimo, como tú decías, a raíz de la pandemia se generó ese auge, ¿no? Importante en el que obviamente comenzamos a consumir más contenido y la gente comenzó a conectarse más utilizando la tecnología, en este caso el internet, como una herramienta para acercarnos, ¿no? De alguna forma entendiendo pues todo lo que implicó la pandemia. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación de cómo ha sido ese nivel de consumo en el caso particular de los venezolanos y además cómo ha cambiado a lo largo de estos últimos 4 o 5 años? Sí, claro. El internet después de la pandemia fue prácticamente fue una manera de conectarnos, porque antiguamente utilizábamos el internet no tan masivamente como lo hacemos después de pandemia, para el tema de trabajo, teletrabajo, conferencias, todo se llevó a la casa y toda la gente en su casa podía hacer lo que podía hacer afuera por medio del internet. Entonces el crecimiento fue brutal, fue brutal. Pasamos en pandemia manejamos velocidades de 20, 30 megas, a hoy en día manejar velocidades de 2 gigas, que son 2000 megas. Y ahora fíjate que estamos un poco también acostumbrados a esa velocidad que cuando de pronto estamos jugando en una consola, los que nos gusta jugar o los que están viendo alguna transmisión en vivo y hay alguna latencia, lo que llamamos que se pegó un poco la conexión, ya la gente empieza como a reaccionar más rápido porque nos acostumbramos justamente a eso y eso también tiene que ver muchísimo con el desarrollo de infraestructura, ¿no? Que creo que es sumamente importante también recalcarlo. Ustedes han venido trabajando en el desarrollo de lo que es el espacio físico de infraestructura para que eso obviamente se transforme o se traduzca un poco en esa calidad de servicio. Sí, en el tema de infraestructura, no solamente nosotros como empresas, sino muchas empresas llegaban al mercado. Antiguamente éramos 80 empresas habilitadas y en este momento somos más de 250 empresas habilitadas. Ay, ¿qué tal? ¿Eso qué hace? Que el usuario al final tenga una recompensa. Así es. Mejor calidad de servicio, mejores costos. Antiguamente, hace 4 o 5 años, manejamos unas tarifas muy altas. Para tener internet, la mensualidad estábamos hablando de 50, 60 dólares por plan.
Ahorita estamos hablando de 25 o 20 dólares por plan. Ahí está. Entonces bajó el costo. Claro, y eso obviamente, como tú dices, repercute en el usuario final. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa acá, pero al regreso vamos a seguir conversando, en este caso con nuestro invitado, que es Becken Sierra, el CEO de Corporación Norte. Si ustedes quieren hacerle preguntas, sugerencias, comentarios a nuestro invitado, @tecnología_gb, por allí pueden dejarnos todo lo que quieran en nuestras plataformas digitales. Pausa y regresamos.